para poder iniciar este trabajo. Voy a pedirles el favor tomar nota de todo lo que vamos a hablar, escribir, grabar, bueno, lo que usted pueda hacer, porque esto es muy importante para lo que se va a trabajar en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a iniciar con un trabajo evangelístico, pero para ello, antes de pasar esta imagen, no sé si pudiéramos compartir unos textos bíblicos que se encuentra en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere, muy bien, el que creyere fuere a rescatar unos textos bíblicos, será salvo, unas palabras, más el que no creyere será. Y la palabra que vamos a utilizar, hasta ahí nomás vamos a rescatar unos textos bíblicos, unas palabras de estos dos textos. Y la palabra que vamos a utilizar son dos letricas, id. Mire tan sencilla esa frase, id. La palabra id, entendemos, o la comisión dada por el Señor, es una orden de parte del Señor para llevar el mensaje a todos los necesitados, a toda la raza humana. La palabra id tiene que ver como una orden, es una orden de parte del Señor cuando muestra la grande necesidad que hay en el mundo. Y esta comisión, la pregunta es, ¿esta comisión es solo para el pastor? ¿Esta comisión es solo para los diáconos? ¿Esta comisión es solo para los servidores? ¿O esta comisión es solo para los mismos adultos mayores de 60 años, que son los que aparecen para cuando hay un mega evangelismo, cuando hay una campaña, cuando hay un impacto evangelístico? Aparecen los mismos cuatricos, los mismos tres, los ancianitos, los de avanzada edad, aparecen con la sombrillita, aparecen con la bibliecita y el gorrito para ir a evangelizar y a llevar el mensaje. Y entonces aquí la comisión que el Señor da es que la comisión, lo digo con convicción esta mañana, esta comisión es para todos. No es para algunos, es para todos. Esa orden de parte de Dios es para todos. Hay una frase muy significativa, que bueno que tomaran nota de esta frase, de un poeta que tenemos aquí en Colombia, nuestro hermano Fernando López, dice: si el pastor y el comité de evangelismo evangeliza, suma, pero si la iglesia se une con el pastor y el comité de evangelismo a llevar el mensaje, multiplica. Si el pastor y el comité evangeliza, suma, pero si la iglesia se une a esta comisión, multiplica. Y entonces yo creo que a nosotros nos gusta más no solamente sumar, sino que nos gusta multiplicar. Amén. Que seamos multiplicadores de esta grande tarea que el Señor nos ha encomendado. Ahora, hay otra palabrita, no solamente es ir, sino hay otra palabrita que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Criatura, escriben ahí criatura. La primera palabra es id y la segunda es criatura. Cuando hablamos de criatura, esa palabra criatura tiene que ver con toda la raza humana. Cuando hablamos de toda la raza humana, es un presentar este mensaje
realmente a toda la raza humana, sin hacer acepción de personas. Porque a veces cuando se trata de llevar el evangelio, de llevar el mensaje a alguien, pensamos que se nos hace más fácil llevar el mensaje al que nos recibe. Se nos hace más fácil llevar el mensaje de pronto a un conjunto cerrado donde encontramos personas de caché, ¿cierto? O sea, pinchaditas, de estatus económico bien, pero cuando hay que ir a un habitante de calle, cuando hay que ir a un hospital, cuando hay que ir donde hay una comunidad eh, de homosexualismo, entonces no queremos ir allá, donde nos rechazan, donde encontramos a alguien que realmente nos acepta, sí queremos ir. Y aquí el tema no es ir y llevar el mensaje a donde nos abran las puertas y nos podamos sentir bien, sino que también donde nos rechazan, donde nos sentimos incómodos, donde nos incomoda de pronto el olor de un habitante de acá, hablemos así de un loco de pronto que necesite, que está necesitado, desesperado y que le llevemos el evangelio. Entonces ya no queremos ir porque de pronto nos incomoda el olor, nos incomoda que es de otra cultura, o nos incomoda que de pronto no nos acepta este plan del evangelio. Entonces no queremos ir, no, señor. La Biblia habla y comisiona que es a toda criatura. Amén. A toda criatura. Y cuando hablamos de toda criatura, es venezolano, es peruano, es ecuatoriano, es americano, lo que sea, se llama un ser humano y hay que llevar este mensaje a todo el que lo necesite, a todo el que clame, a todo el que lo pida, hay que llevarles este mensaje de salvación. Entonces la comisión ha sido dada, necesitamos hacer un compromiso de llevar este mensaje a todo el que lo necesite, cuando alguien lo pida y cuando alguien no lo pida, cuando alguien es vulnerable, cuando alguien realmente esté necesitado del Señor, ahí es donde tenemos que llegar nosotros, porque nosotros tenemos lo que la gente necesita. Nosotros tenemos lo que la gente anhela tener. No sé si ustedes han escuchado que hay gente, personas que dicen, qué bueno ser como fulano de tal que va a esa iglesia, qué bueno ser como esa familia que los veo diferentes, qué bueno ser como fulano de tal que sale, se va, lleva el mensaje de salvación, qué bueno. Y claro, pero como nosotros no le hablamos a nadie, nosotros pensamos que porque tenemos el evangelio, ni siquiera saludamos al vecino, ni siquiera compartimos a alguien con el vecino, que porque somos evangélicos, esa gente es impía, no, chao, suerte, no, señor. Hemos sido llamados para llevar lo que hemos recibido de parte del Señor a todo ser humano. Gloria a Dios, a todo ser humano. Y nosotros somos los encargados de llevar este mensaje de salvación y de vida eterna. Bueno, vamos entonces aprendiendo de esta gran comisión, vamos a plantear a todos ustedes un nuevo método, diga conmigo, nuevo método de evangelismo. El nuevo método de evangelismo se llama la ruta evangelística. Ahorita sí vamos a compartir esta imagen de la ruta evangelística y les voy a preguntar a ustedes, al formular una pregunta, ¿qué opinan ustedes de la ruta evangelística? Cuando ustedes escuchan ruta evangelística, ¿qué sienten? O sea, ¿qué imagen, qué analizan con el tema de la ruta evangelística? ¿Eso con qué se come? ¿De dónde salió? ¿Quién se inventó eso? Porque puede ser que para algunos parezca algo como extraño, ruta evangelística, que, bueno, ¿de qué se trata? Vamos a abrir nuestros micrófonos y quisiera escuchar unos 2, 3 de lo que piensan. ¿Qué es para usted la ruta evangelística? Dios le bendiga, hermano. Pues para mí la ruta evangelística es, como dice la palabra, una ruta que tiene un inicio, tiene un final
y en el Bien. final debe haberse cumplido todos los propósitos trazados antes del inicio. Y aquí Bien. la figura nos muestra unas estaciones, por decirlo así. Cada estación debe cumplirse con su objetivo antes de avanzar a la siguiente estación. Dios le bendiga. Oiga, ¿qué es esa elegancia, mano Johnny? Qué bueno. Qué buena definición, sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una idea cuando escucha la ruta evangelística? Un pensamiento de lo que es la ruta evangelística. A ver, ¿quién más se anima? Si quedan unos dos participantes o tres. Bueno, Dios les bendiga. A ver, hermano. Pastor, para mí la ruta evangelística es como una guía del creyente de saber Sí, señor. cómo iniciar a hablarle a una persona y cómo seguirle dando un seguimiento hasta llegar a lo anhelado, que es que sea bautizado y lleno del Espíritu Santo. Eso es para mí la ruta evangelística. Amén. Muy bien. Oiga, qué buenos estos participantes, los que participan. Anótense en un 100 por eso. Amén. Dios les diga, pastor. Gloria a Dios. Oiga, mi Anderson. Grupo Los Elegantes, hermano. Dios les bendiga. Anderson, Dios me lo bendiga, pues. ¿Cómo vamos? Bien, pastor. Pastor, es como, cierto, es como una forma, o puede decir de esta manera, estratégica de poder llegar a las almas, pero con una estrategia en el sentido de un inicio y un final, ¿cierto? Pero es como, lo podemos decir, como una guía, ¿cierto? Que nos ayuda para cómo empezar y llegar, no solamente llegar en el inicio, sino cómo hacer un seguimiento a cada alma, lo podemos decir. Y nos ayuda desde un comienzo hasta un final para no descuidarlo. Yo lo veo de esa manera. Y nos da esa ruta, ¿cierto? Es un método, como lo mismo lo dice la imagen, para poder no descuidar a las almas o a esa visita o a ese amigo, ¿cierto? Y se ve como una estrategia en ese sentido. Es como una guía con estrategia para avanzar. Dios me le bendiga, pastor. Muy bien, mi Anderson, qué elegancia. Amén, Sí, amén, sí. mi pastor Rubén, si puedo participar yo también. Claro, mi pastor. Amén. Súper, Bueno. Muchas gracias, mi pastor. Saludo cordial a usted. Qué bendición, qué honor tenerlo aquí en esta mañana. Bueno. No es para mí, mi súper. Yo entiendo que la ruta evangelística es, como decía el hermano, es una estrategia para ganar un alma para Cristo. Y el propósito no solo es ganarlo, sino que se quede en la iglesia y así alcance el objetivo glorioso que es un día entrar en la presencia de Dios. Bueno, mi pastor, muchas gracias. Dígame, súper. Una belleza, una belleza. Ya, mejor dicho, pasaron a un nivel muy importante. Porque cuando uno logra ubicarse en esta parte de la ruta evangelística, saber cómo se inicia un trabajo con una persona y lograr llevarlo al reino de los cielos, eso, cuando estamos bien aterrizados con eso, sabemos cómo vamos a iniciar un trabajo con la ayuda del Señor. Así que, muy bien, muy bien. Hermano Johnny, hermano Manuel, mi hermano Anderson, su familia y mi pastor. Estamos pero bien definidos en esa parte. Bueno, vamos a tomar nota, aunque vamos a compartir el material con todos, pero lo que vamos a aquí es bueno que ustedes tengan en cuenta todos sus aportes y habrán cositas muy significativas que vamos a estar compartiendo aquí con la ayuda del Señor. La ruta evangelística. ¿Por qué nació la ruta evangelística aquí en Colombia? Yo lo voy a ya le voy dando las pauticas. ¿Por qué nació la ruta evangelística? La ruta evangelística nació frente a la necesidad, escriban esa parte por favor,
frente a la necesidad de alcanzar a muchos y lograr que llegue al reino de los cielos, que lleguen al reino de los cielos. La ruta evangelística nació frente a la necesidad de alcanzar a muchos y lograr que lleguen al reino de los cielos. Te voy a hablar una realidad de lo que está pasando aquí en Colombia y que a buena hora se inició un trabajo bien importante en Perú. Y queremos agradecer a mi supervisor por ser el pionero de lo que se está presentando allí en Perú, pionero, y ojalá eso se pueda ascender en toda la República de Perú. Pero para que no vaya a suceder lo mismo en Perú, aquí en Colombia pasó. Aunque se escucha muy bonito de que en Colombia es una iglesia grande, poderosa, algunos se escucha en todas partes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero mire, tenemos unas falencias que es bueno que ustedes lo conozcan. ¿Qué clase de falencias? La iglesia en Colombia tiene 1.565.000 bautizados. Tomen nota de esa estadística. 1.565.000 bautizados en Colombia. Y alguien podría decir, uy, Dios mío, eso es un milagrazo. Y claro, que tengamos un número de estos es fascinante, pero los habitantes en Colombia somos 54 millones de habitantes. O sea que eso quiere decir que no tenemos ni siquiera un 2% de la población ganada en Colombia. Entonces, imagínate, tomen nota de esto, tenemos 5.250 pastores. Tenemos 1.565.000 bautizados. Pero miren, en medio de una encuesta que se hizo en Colombia, tenemos cerca de 5 millones de apartados. Imagínense pues. Parece muy fascinante el 1.565.000 bautizados, pero tiene que ser muy doloroso para nosotros, en este caso aquí nos ha dolido bastante, que hayan cerca de 5 millones de apartados. Entonces aquí el tema es, ¿por qué motivo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no podríamos tener 6 millones y más de bautizados, siéndole fiel al Señor, esperando en el Señor? Aunque sabemos que algunos han dormido en el Señor Jesús, pero son muchos los que fueron bautizados en Colombia y tenemos una cantidad que se han apartado de los caminos del Señor y los tenemos en diferentes lugares. Unos están en España, otros en Estados Unidos, otros en otros países, y que uno escucha que realmente están apartados y fuera los que tenemos aquí en Colombia. Entonces, con esas estadísticas nació, es decir, un método donde uno pudiera iniciar un trabajo con una persona, pero que esa persona logre arrepentirse, logre ser bautizado en el nombre de Jesús, pero que logre llegar al cielo, que no se quede en el camino, que no se quede en el desierto, que no se muera en el desierto, sino que pueda llegar al reino de los cielos con la ayuda del Señor Jesucristo y con la ayuda de la iglesia y de nosotros, que vamos a comenzar un trabajo bien importante con la ayuda del Señor. Entonces, para ello, se nació en un programa de evangelismo, en un campamento, con algunos coordinadores nacionales y con este servidor que hizo presencia en ese campamento, nació la ruta evangelística. Y en esa ruta evangelística
se implementó 6 estaciones. Escriban eso, por favor. La ruta evangelística tiene 6 estaciones. ¿Cuáles son esas 6 estaciones? Número 1, métodos. Número 2, uno más. Número 3, bis. Número 4, refam. Número 5, esfop. Y número 6, discipulado. Hoy vamos a trabajar hasta las 8:30, hasta las 9:30 de la mañana. Y vamos a aprovechar muy bien estos minutos, porque hoy lograremos hacer caracterización y lograremos hacer diagnóstico. Entonces voy a pedirles el favor que hoy este tema que estamos presentándoles sea un abrebocas, sea un inicio de lo que vamos a trabajar con la ruta evangelística. Y bueno, me voy a traer mi supervisor. Me voy a traer en esta mañana a decirles que todos los que estén juiciosos con esta ruta evangelística, los que inician desde hoy y logren terminar este estudio hasta el último minuto, les vamos a dar un certificado personalizado. Los vamos a graduar a todos. Amén. Los vamos a graduar y les vamos a dar un certificado bien bonito, bien agradable, y que digan ese certificado que cursó satisfactoriamente los estudios de la ruta evangelística y que está preparado para iniciar un trabajo con un vecino, un amigo, un familiar, un apartado, y ese certificado lo va a calificar para que inicie un trabajo bien especial con los perdidos. Entonces, la ruta evangelística tiene 6 estaciones. Definamos entonces esas estaciones. Número 1, métodos, que significa estrategias. Coloquen a un ladito de métodos, significa estrategias. Uno más significa la fórmula de la multiplicación. Bis significa la cara amable de la congregación. Bis, que es bienvenida, integración y seguimiento. Es decir que caracterización, que llamamos para caracterización, uno más, y diagnóstico se encargan de ir a alcanzar a los perdidos, pero bis se encarga de atenderlos cuando llegan a la iglesia. La cara amable de la congregación. Luego, después de bis, viene la 4ª estación, que se llama la refan, que significa reuniones familiares de amistad. Es ir y llevar el mensaje a las familias. Creo que el pastor estaba hablando, tomó unos textos bíblicos, y de esos textos bíblicos creo que fue en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, que menciona que, y todos los días, Hechos 5 capítulo 42 dice, capítulo 5 versículo 42 dice, todos los días no cesaban de ir a los templos y a las casas de predicar el evangelio de Jesucristo. O sea, se predicaba en los templos, pero también se predicaba en las casas. Eso es refán, las casas. Para un ejemplo tenemos a Zaqueo. Dice la Biblia que Jesús, cuando iba de camino, miró hacia arriba y encontró a Zaqueo, que estaba subido en un árbol, y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. O sea, que iba a ir a hacer un trabajo personalizado. Y mire que la multitud era mucha. Si usted lee el capítulo 19 de Lucas, observa que era mucha la multitud. Y Jesús no hizo un impacto evangelístico, no llevó un sonido para hacer una campaña de impacto,
sino que fue directamente a hablar con una familia y en esa familia encontramos a Zaqueo. Después de la Refán, cuando se enseña el estudio de la Refán, entonces se va a la quinta estación que se llama Esfod. ¿Qué significa Esfod? Esfod es estudio de formación bautismal. Tiene que ver con las doctrinas fundamentales. Recuerde, Esfod es estudio de formación bautismal, donde se pretende que la persona que terminó el estudio de la Refán trascienda y comience a recibir las doctrinas fundamentales para la salvación. ¿Cuántas doctrinas para la salvación hay que se puede presentar a una persona que dice, quiero hacerme bautizar? Hay aproximadamente unas 15 doctrinas fundamentales para la salvación, que ya más adelante las estaremos hablando. Y cuando alguien termina las doctrinas fundamentales para la salvación, es decir, que ya es bautizado en el nombre de Jesús, que ya recibió a Cristo como el único y suficiente Salvador, que ya lo tenemos como parte de la iglesia, entonces lo llevamos a la última estación que se llama discipulado. La última estación de la ruta evangelística que se llama discipulado significa aprender para crecer. Amén. Aprender para crecer. Es decir, que entonces no lo vamos a dejar en la quinta estación, sino que lo vamos a llevar para que trascienda espiritualmente. Es allí en el discipulado donde le vamos a enseñar a perseverar en el Señor. Es allí en el discipulado donde le vamos a enseñar a guardarse para Dios. Es ahí en el discipulado donde le vamos a dar las herramientas para que pueda servir bien, para que pueda servir mejor, para que no se nos quede en el camino, para que la gente no se aparte que porque el pastor no lo saludó, para que la gente no se aparte que porque Anderson Meléndez no lo saludó, que para que la gente no se aparte que porque el hermano Johnny, lo miró sospechosamente y entonces se llenó de motivos y entonces no volvió a la iglesia. Y va uno y lo visita y no, es que Johnny por ahí me vio con una cara de sospecha, me miró con una cara de sospecha, con una mirada muy fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? No, que esa persona llegue lo que llegue, venga la dificultad que venga la situación que venga, ese cristiano esté tan bien formado que la única palabra que le sale del corazón es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Que tenga la mirada puesta en el Señor Jesucristo, que siempre hable: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es decir, que no lo detenga absolutamente nada. Pero para ello tenemos que aprender la ruta evangelística, tenemos que estar en este camino de la ruta evangelística para lograr que la persona que se entregue al Señor logre llegar al reino de los cielos. Cuando esa persona ya está fina, que ha recibido la enseñanza del discipulado, ya la podemos soltar. Amén. Ya podemos dejar que camine sola. Ya podemos dejar que ese cristiano antes ayude a otros para caminar, que aconseje a otros a seguir adelante y que no se nos pierda en el camino. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Hermano, yo tengo una pregunta. Eso. Sí, señor. Sí, yo tengo una preguntita pequeñita. Qué bueno sería que después de discipulado seguiría otra ruta que seguiría servidor. Ah, excelente. Es que del discipulado le damos la herramienta para que esa persona pueda servir mejor y pueda sostenerse en el Señor y pueda ser un cristiano fino.
Entonces, esa otra ruta evangelística se llama lo que es ya la práctica. Todo lo que aprendió en la ruta evangelística, entonces ya lo va a practicar. Ya va a tener buen testimonio, ya va a emprender un camino del servicio al Señor. En ese discipulado se le enseñó cómo servir al Señor. En ese discipulado se le enseñó las herramientas, cómo sacar un plan de trabajo para servir al Señor. En ese discipulado se le va a enseñar a ser un practicante genuino como todo un cristiano. O sea que prácticamente la séptima estación sería la práctica, de que todo lo que aprendió aquí lo vamos a llevar a cabo. Vamos a ir a alcanzar a los perdidos, vamos a ir a formar a otros. Mejor dicho, vamos a ser discípulos que hacen discípulos. Amén. Esa es la palabra. Cuando alguien entra como discípulo, se va a formar como discípulo y va a tener el título como discípulo para ir a alcanzar a otro como discípulo y formar a otros. Por eso la comisión de parte del Señor, cuando lo mencionó en Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo menciona Mateo 28, 19. Pero ustedes saben que ese texto bíblico para muchas personas es mal interpretado el texto, donde las personas creen que el bautismo es a través de 3 títulos: Padre, Hijo y Espíritu, pero el escritor está hablando de una manera singular, no está hablando de una manera plural, sino singular. Dice: vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre. No dice los nombres, sino en el nombre. Y por eso el cumplimiento ya cuando Pedro menciona, ya inspirado por el poder del Espíritu Santo, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y reciba el don del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano Johnny, muy bien ubicado usted ahí, aguantaría otra estación del verdadero discípulo. Es decir, ese discípulo, al recibir toda esta herramienta, ya sabe para dónde es que va, ya sabe cómo va a iniciar el trabajo, ya sabe cómo acompañar a la persona para que no se quede en el camino, y va a lograr llevarlo al reino de los cielos, y va a ser todo un practicante del servicio al Señor. Gracias, hermano Johnny, por su aporte. Yo no sé si alguien más tiene algún aporte por ahí, porque vamos a entrar entonces. No, yo tengo otra pregunta. Bien pueda. Esa cifra de apartados que usted dio es preocupante, ¿no? Porque son más los apartados que los convertidos. La pregunta es, así como hay una ruta evangelística para los inconversos, ¿hay alguna ruta para los apartados? Eso creo que lo maneja Restauración allá en Colombia. Porque en este camino uno se encuentra apartados. Aquí estamos hablando solamente para los inconversos, o más adelante habrá una capacitación para cuando nos encontremos con algún apartado o una familia apartada, porque a veces son la familia entera que se aparta. Entonces, sí, no me gustaría que nos hiciera un énfasis acerca cuando nos encontramos un apartado. Yo creo que eso lo maneja Restauración, Sí, o lo señor, maneja Evangelismo. Gracias, hermano. Usted está bien informado de eso. En Colombia tenemos 13 coordinaciones nacionales en Colombia. Y entre esas 13 coordinaciones en Colombia tenemos la coordinación de restauración, donde se va a comenzar, ya se inició, es un cargo, es una coordinación muy nueva. Es como está tan nueva, apenas se está estructurando y se está buscando la manera de cómo ir a alcanzar a los apartados. Sin embargo, en esta ruta vamos a estar tocando un poco el tema de cómo ir a un apartado, pero la coordinación de restauración viene con todo un paquete ya organizadito que posiblemente se los vaya a estar presentando a ustedes aquí, de cómo alcanzar a un apartado también. Y
y claro, esa estadística, esa información que tenemos, esa estadística de tanta persona apartada, claro, eso es porque hubo algunas fallas. Y bienvenida a la ruta evangelística, porque eso nos va a nosotros a sensibilizar y a tener un sentido de pertenencia, que no solamente hay que ir por la persona que no ha conocido a Cristo, sino que debemos de ir pensando en nuestro hermano que se nos quedó en el camino. Amén. Debemos de ir por ellos. Entonces, bienvenida entonces la ruta evangelística a buen tiempo, que podamos aplicar la ruta evangelística. Y mi supervisor, felicitaciones por generar este espacio para poder llegar a esta ruta evangelística a la iglesia local, y de seguro vamos a tener muy buenos resultados. Bueno, vamos entonces a continuar. Encontramos entonces en métodos, sigamos ahí en la siguiente diapositiva, que métodos es un modo ordenado. Vamos a escribir, por favor, los que más podamos. Métodos es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Es decir, que cuando hablamos de método, es un modo ordenado y sistemático. Esto no es que alguien le provocó, que alguien le dijo voy a hacer esto. No, señor, esto es algo muy bien organizado, donde no vamos simplemente, pues inventémonos aquí una cosa y vamos a empezar a trabajar. No, esto no es ni de invento, no es de mirar a ver qué hacemos. No, señor, es un modo ordenado y sistemático. Y para ello vamos a mirar dos clases de métodos que tienen que ver con el trabajo nuestro, y vamos a mirar ese primero. Sigamos ahí, por favor. Encontramos, por ejemplo, tipos de métodos. El número es método inductivo. Tome nota, por favor, de ese método inductivo. Ahí aparece una imagen de dos muchachos, de lo que significa el método inductivo. Al utilizar este método, tomamos como punto de partida el problema de la persona hasta abordar el plan de la salvación. Escuche esa frase tan bonita de método inductivo. Es decir, tomamos como punto de partida el problema de la persona hasta abordar el plan de la salvación. ¿Eso qué significa? Que una de las cosas importantísimas que nosotros debemos de tener para iniciar un trabajo con alguien, una persona, es conocer el problema de la persona, abordar el problema, la crisis que está viviendo el individuo. ¿Cómo así? Muy sencillo. Ustedes saben que en la calle o a nuestras casas llegan personas desesperadas, llegan personas pidiendo una ayuda. ¿A quién le ha pasado? Solamente levanta la mano y dice, a mí, o coloca un dedito por ahí, un dedito me lo manda. Entonces, si le ha llegado una persona desesperada pidiendo una ayuda, pidiendo un alimento, o está enfermos, viene a veces con una fórmula médica y dice, vea, necesito tanto, se le llama soles, ¿cierto? Sí, mi pastor, acá son soles. Bueno, ok, entonces viene alguien y llega y dice, necesito tantos soles, 100 soles, 1000 soles, porque necesito atender a mi hijo o necesito ir donde el médico y me están pidiendo tanta plata. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como buenos predicadores y como buenos evangélicos? Venga, yo oro por usted, que yo tengo el Dios que le puede ayudar. Venga, yo oro por usted porque yo tengo el Dios todopoderoso que te puede sacar adelante. ¿Y qué hacemos? Oramos por él. ¿Y lo otro qué? Si esa persona pudo haber orado al Señor
y de pronto pudo, y lo mandó precisamente donde hay un evangélico para que le ayudara, y nosotros solo le ayudamos con la oración y de pronto un consejo de la palabra, y el resto suerte es que le digo. Pero mire que Jesús no se fue directamente a lo profundo de la situación que tenía la mujer samaritana, sino que en el momento la necesidad que tenía la mujer samaritana era ir por agua. Y cómo entró a tener una plática con él, con ella. Él le dijo, tengo sed, dame de beber. O sea, la mujer iba por agua y el Señor también le dijo, dame agua. Y cuando entonces ella lo observa y seguramente con su voz nota que es un judío, y entonces dice, oh, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, a una mujer samaritana, me pides de beber? Si los samaritanos y judíos no se tratan. ¿Sí ven? Entonces, su cultura, aquella mujer pudo haberlo rechazado por su cultura, porque los samaritanos y judíos no se podían entender, o sea, no podían relacionarse porque el relacionarse era inmundo. Tener una plática, tener una conversación, era inmundo para un judío relacionarse con una mujer samaritana. Pero mire, no solamente era una mujer samaritana, mire la problemática que tenía. Si ustedes notan el estudio, le dice, oh, si tú conocieras el don, el Señor le contesta, si tú conocieras el don y conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua viva y él te daría. Cualquiera que toma de esta agua que tú estás tomando, volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le doy, jamás tendrá sed. Y entonces, ¿qué le contestó yo? Señor, entonces deme esa agua, para yo no volver por aquí a sacar agua de esta, démela. Y entonces ya comenzó a explicarles de la calidad de agua que estaba ofreciendo. Y cuando le enseñaba de la calidad de agua que estaba ofreciendo, entonces de una vez ella comenzó a decirle, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso tú eres profeta? ¿O acaso tú eres el Mesías que estamos esperando? O sea que ella comenzó ya a tener una experiencia sobrenatural con el Señor Jesús, que entonces ahí se le metió a la cocina, hermana Dionisia. Ahí se le metió a la cocina y le dice, ve y llama a tu marido. Y entonces ella le contesta, no tengo marido. Y ella le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Uy, Dios mío, eso fue una cachetada. Eso fue realmente un impacto que se le metió prácticamente a Jesús, se le metió en las entrañas a ella, se le metió en el problema personal que tenía, se le metió en la situación que estaba viviendo. Y entonces, claro, cuando ella se sintió impactada, de una vez se sintió agradecida y se fue a contarle a todo el mundo que se había encontrado con el Salvador, que se había encontrado con lo que necesitaba, que se había encontrado con lo que realmente ella quería. ¿Sí ve? Entonces nosotros no podemos olvidar, no podemos ignorar el problema de la persona. Si la persona nos está pidiendo ayuda en un momento de crisis, por favor escuchémoslos, que se desahoguen, y después que se desahoguen, entonces así hablemosle de la solución, hablemosle de una ayuda. Amén. Amén, Bueno, pastor, muchas gracias. Bueno, amén. Vamos entonces con el otro método, que es el método deductivo. Aquí también esto nos va a servir bastante, el método deductivo. Partimos de lo general, oiga, partimos de lo general
para así llegar a lo particular. Es decir, con este método se empieza hablando del plan de salvación y luego aplicarlo al problema en particular a la persona. Me doy a entender. Es decir, que hablamos de Jesucristo en un impacto, en un culto evangelístico, en una campaña evangelística, en una confraternidad evangelística, en una convención evangelística. Y entonces, cuando predicamos la palabra, puro estilo Pedro, que cuando Pedro predicó la palabra, se arrepintieron como 3,000, dice la Biblia. Eso es mucho mensaje, ¿no? Se arrepintieron como 3,000. Y después predicó otro mensaje y se arrepintieron como 5,000. Es decir, que con 2 mensajes, Pedro logró alcanzar 8,000 personas. Entonces, cuando estamos hablando de predicar la palabra en un impacto, en una confraternidad, es decir, partimos primero del plan de salvación y luego aplicarlo al problema en particular de la persona. Es decir, cuando 10, 15 personas se entregan al Señor en una prédica del hermano Manuel o una prédica de el hermano Anderson, entonces, ¿qué sucede? Se arrepintieron 10 y 15. Es decir, partimos de lo general, predicamos el plan de salvación. Pero ¿qué sucede? De esos 10 o 15, hay personas que son tocadas por el poder del evangelio y lloran en el altar y se estremecen por la palabra. Entonces, ¿qué es lo primero que ellos quieren escuchar? Bueno, después de esto, ¿qué más hago? Después de esto, ¿qué más digo? Después de esto, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces ahí es donde entramos nosotros, tomamos el nombre de la persona, tomamos la dirección de la persona, tomamos el número telefónico de la persona, y cuando eso pasa, nos comprometemos a hacer un seguimiento. Nos comprometemos que los vamos a visitar. Nos comprometemos que vamos a ir a empezar un estudio con ellos. ¿Y qué sucede? ¿Dónde está el problema? El problema está que nos comprometimos a ir esa semana a ir a visitarlo y por las múltiples ocupaciones que tenemos, se nos olvida que un amigo nos está esperando. Se nos olvida que hay una persona, una familia que nos está esperando. Mire, cuando alguien entrega la vida al Señor Jesús en el altar, cuando alguien entrega la vida al Señor Jesús en un parque, cuando alguien entrega la vida al Señor en un impacto evangelístico, es porque esa persona fue tocada por el Señor Jesús. Y si fue tocada por el Señor Jesús, no podemos ignorarlo, porque a veces decimos, no, si el Señor lo tocó, aquí lo vamos a tener otra vez. Pero es que hay personas que no saben cómo hacerlo. Hay personas que creen que eso fue todo. Ya me entregué al Señor, ya le dije al Señor que me perdonara, y ellos creen que no necesitan un arrepentimiento con frutos. Ellos creen que no necesitan bautismo para el perdón de los pecados. Ellos creen que ya que con eso tuvieron. Entonces, claro, y si nos comprometimos en visitarlo, ¿qué es lo normal que nosotros tenemos que hacer? Hay que irlo a visitar y hay que comenzar a hacer un seguimiento, y eso nos compete a todos nosotros hacer el seguimiento. Amén. Entonces, Pastor, partimos. Sí, señor, bien pueda. Bien ¿cómo pueda, está? Le habla Manuel Salazar. ¿Cómo está, mi hermano? bien pueda. Con respecto a lo que usted está hablando, tengo una duda y siempre es bueno aclararle a ustedes que tienen una experiencia tremenda en todo esto. Cuando una persona, usted está hablando del arrepentimiento, la persona escuchó que quiere bautizarse y uno dice, bueno, ya te vamos a bautizar, pero esa persona tiene 80 o 90 años o está en un estado grave, de repente en el hospital, en un lugar, y uno quiere decirle, bautízate, cumplir el mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
y que se bautice, ¿no? Suponiendo dice, ya me quiero bautizar. La pregunta es esta. A veces tú tienes temor porque la responsabilidad viene sobre uno. De repente le pasa algo, se empeora, se muere, quién sabe qué. Aunque Dios hace maravillas y va a ser la hora. Pero yo quisiera saber alguna experiencia sobre esto que usted nos pueda contar y si es posible, pues bautizar a esa persona y qué pasaría, ¿no? En todo caso. Esa es la idea, más o menos. Dios le bendiga. Oye, hermana, vea, lo que estamos, gracias por el aporte, hermano Manuel. Aquí el tema es poder rescatarlos del fuego, poder librarlos de la condenación, lograr que sean perdonados sus pecados. Entonces, tenemos una persona de 75, 80 años que posiblemente si está lúcido para recibir las doctrinas fundamentales para la salvación, bienvenido sea. Pero hay quienes están a punto de partir a la eternidad y lo que medio logran decir es, por favor, bautíceme que no me quiero morir sin Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Si esa persona las fuerzas no le dan para seguir pecando, no está lúcido para seguir pecando, está pidiendo el bautismo porque de alguna manera ha escuchado que el evangelio es la verdad, de alguna manera escuchó que alguien le dijo que tenía que arrepentirse y bautizarse y logró pedir que lo bautizaran, esa persona hay que bautizarla. Si se logra hablar con alguien y decir, bueno, lo que tienes que hacer es tomar una decisión. Si tú crees que Jesucristo es el único que te puede salvar, son preguntas claves. ¿Crees que el bautismo es para el perdón de los pecados? Si esa persona dice que sí, ¿tú crees que cuando vayas a ser bautizado todos tus pecados van a ser perdonados? De seguro que si él contesta que sí, hay que bautizarlo. Lo que no se puede concebir es que alguien que tenga 40, 45 años, si ha conocido el evangelio y está a punto de morirse y que tiene que bautizarlo ya porque, mejor dicho, y tuvo la oportunidad y de pronto se murió y no se logró bautizar. Si esa persona tuvo la oportunidad de ser bautizado, porque a veces pasan esos casos en los hospitales, donde se encuentra personas que están a punto de quitarse la vida o a punto de morir, y entonces piden el bautismo, pero no tienen la oportunidad de arrepentirse, organizar, y solamente está pidiendo que lo bauticen porque tiene miedo de bautizarse, de morirse sin Cristo. Si se murió, ese tema se lo dejo solo al Señor Jesús, porque Él es el dueño del evangelio y Él determinará si esa persona se va a salvar o no se va a salvar. Solo se lo dejo al Señor. Pero mientras nosotros tengamos la oportunidad de que alguien está a punto de, si sus fuerzas no le dan, los años no le dan para comenzar un trabajo de estudio de doctrina, pero si esa persona cree en esas palabras, cree que Jesucristo es el Salvador, cree que el bautismo es para el perdón de los pecados y cree que a través de los bautismos sus pecados van a ser perdonados y que de esa manera va a llegar al cielo, hay que bautizarlo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Así que gracias, hermano Emanuel. Nos quedan unos minuticos nomás y vamos entonces a continuar, por favor. ¿Qué es caracterización? Antes de aplicar los métodos, hay que hacer caracterización y diagnóstico. Tomen nota los que están juiciosos por ahí, que los veo como que están escribiendo. O si no, grábenlo con el celular, graban el audio y más adelante lo van a estar estudiando, porque esto nos va a llevar pues a poder llevar un buen conocimiento para comenzar un trabajo de la ruta evangelística. ¿Qué es caracterización? Cuando hablamos de caracterización, la caracterización es un estudio y análisis de mi sector
de mi pueblo, de mi barrio, de mi vereda o del caserío. No sé si hay algunos lugares que se llama el caserío, un caserío. Cuando hablamos de caracterización es un estudio, es un análisis. Para yo poder iniciar un trabajo evangelístico en dicho sector, en un barrio, en una ciudad, en una manzana, en un estado, no sé si se le llama estado, en un distrito, debo de hacer primero caracterización. Escriban por favor ahí. Debo hacer el siguiente estudio. 2 punticos. Debo de hacer el siguiente estudio. Número 1. Conocer la población. Cuando hablamos de conocer la población, es decir, conocer la edad, oiga, la edad de las personas, si son adultos mayores, si esa población es joven, si esa población tiene más de 40 años o si tiene esa población más de 70 años, son más veteranos, más adultos mayores que jóvenes, o si es una población donde hay mucho adolescente, mucho preadolescente. Entonces, con base a ese análisis y a ese estudio, voy a iniciar un trabajo especial con ellos. Voy a hacer caracterización. Entonces, conocer la población. Número 2, conocer el estatus económico. Si en esa población, en ese conjunto cerrado, porque hay quienes pueden fácilmente vivir en conjuntos cerrados, otros pueden vivir en una población donde es popular, donde el estatus económico no es el mejor, pero entonces, ¿qué sucede? Cuando yo conozco esa clase de población, sé cómo llegar a un conjunto cerrado y voy a conocer cómo llegar a un lugar popular. Número 3, conocer su religión. Escriban por favor esos puntos que son muy importantes. Conocer su religión. Si en ese barrio o esa población hay demasiados trinitarios o hay demasiadas personas que hacen parte de otras corrientes religiosas, musulmanes, pueden encontrar personas que creen, son cristianos, pero no conocen el verdadero Dios y la vida eterna. Pueden haber corrientes donde posiblemente no sean de la iglesia nuestra, pero tienen otro nombre diferente, pero más hay pentecostales trinitarios. Hay movimientos de otras corrientes, pero tienen la sana doctrina. Entonces, o puede encontrarse con que la población, un 80% son católicos. Entonces, cuando uno conoce toda hace esa caracterización, se da cuenta entonces que hay una situación difícil y la caracterización me lleva a un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? El diagnóstico, los que saben de medicina, por aquí que yo sé que conocen, los que saben de lo que es un diagnóstico, es el resultado del estudio de esa caracterización. Voy a colocar es algo más criollo. Tú vas al hospital. ¿Cuántos han ido a un hospital? ¿Cómo se llama allá en Perú un hospital donde atienden a los enfermos? Sí, mi pastor Rubén. Hospitales acá también conocido hospital y bueno. cada hospital tiene de repente algún nombre. Por Bueno, muy decir, bien. acá está el hospital Revaliati. Bueno, ok. Entonces, alguien va a un hospital y llega en una crisis de salud difícil. Lo primero que el médico hace en el enfermo es caracterización. ¿Cómo que caracterización? Lo estudia. Si él llega con dolor de cabeza, o llega con fiebre, o llega con dolor de espalda, entonces lo primero que le pregunta, cuéntame qué tienes. Y de una vez le dice, que tengo dolor de espalda. ¿Dónde te duele? Aquí en este lugar. El médico le toca el lugar donde le duele
y le dice, ¿sientes calambres ahí? ¿Sientes incomodidad? Bueno, ¿qué más te dio? ¿Te dio dolor de cabeza? ¿Te dio fiebre? ¿Te dio estrés? ¿Te dio debilidad en el cuerpo? ¿Qué está haciendo el médico? Le está haciendo caracterización. Y cuando ya le estudia el cuerpo, entonces, ¿qué dice el médico? Alberto, Johnny, ya sé lo que tienes. Entonces, cuando el médico sabe lo que tienes, ¿qué le manda? Le manda la medicina que necesita para resolverle el problema. ¿Ya me estoy dando a entender? Entonces, lo mismo pasa en la caracterización con un evangelismo. Hacemos caracterización en el barrio y entonces cuando yo hago caracterización, entonces me doy cuenta cuál es la problemática de ese barrio, cuál es la problemática de ese sector, cuál es la situación difícil de ese sector. Entonces me doy cuenta a través del diagnóstico cuál es el problema y de una vez me voy a la fija y voy a presentar lo que esa persona necesita. Amén. Entonces, hablemos para concluir aquí porque ya el tiempo se nos acabó. Para concluir, si tú vas a un barrio de tu sector, vamos a dejar hasta ahí, si vas a un barrio ahí en el sector donde tú vives y el lugar es bien popular, hablemoslo así, son pobres económicamente. Y entonces cuando tú llegas al lugar, los primeros que salen son los niños, de pronto sin calzado, con la barriguita bien grande, no porque estén llenos, sino porque tienen parásitos, flacuchenticos ellos, y salen de una vez. ¿Por qué salen así como contentos a recibirnos a nosotros? Porque están esperando recibir algo. Creen que vienen con un regalito, creen que vienen con una ayuda de alimentación. Entonces, nosotros debemos de ser inteligentes que cuando llegamos a estos lugares así, de estatus 1 o 0, nos estamos dando cuenta que esa persona está necesitada de Dios y que nosotros tenemos cómo resolverles el problema. Pero ¿qué sucede? Sabemos cuál es el problema de esa familia, pero no le hablamos sino del evangelio. Entonces, esa familia, ¿qué necesita? Necesita una ayuda de un mercadito, necesita una ayuda económica. Y después que llegamos allá, crean lo que esas personas, si le llegamos con una ayuda de un mercadito, nos van a abrir las puertas, vamos a poder sentarnos con ellos, le vamos a preguntar cuál es la necesidad más apremiante que tenemos y si nosotros como iglesia tenemos la manera de ayudar a esa familia, hermano. Solamente vamos a hacer ayuda con un mercadito para esa persona, sino que vamos a llevar también la ayuda espiritual y que esa ayuda espiritual le va a ayudar a resolver todos los conflictos que va a tener esa ayuda. Pero no podemos pasar por alto que no es solamente llevar el mensaje, sino que también debemos hacer obra social, que debemos de meternos la mano al bolsillo en algún momento determinado, que sé que ayudarle a una persona de esas con el transporte para que vaya al culto, hay que hacerlo. Que si yo tengo un carro y tengo la manera de ir por esa familia para traerlo a la escuela dominical o traerlo a un culto especial, tenemos que hacerlo. Y de esa manera vamos a alcanzar a muchos para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, para la próxima clase, para el próximo tema que vamos a trabajar, vamos a hablar de la manera en que caracterizó el Señor Jesús y vamos a hablar de la manera en que caracterizó y diagnosticó los discípulos. Y de seguro, hermanos, que si nosotros logramos sincronizar, si logramos tener química con la ruta evangelística, se nos va a hacer muy fácil llegar a las personas que necesitan de Cristo. Así que, por favor, iglesia amada del Señor en el Perú, necesitamos hacer y cumplir la gran comisión de parte del Señor cuando dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que Dios me les bendiga a todos de una manera especial. Amén, mi pastor Rubén. Qué bendición. De verdad, qué enriquecimiento que este día Dios nos esté entregando para que cada día hagamos esa labor eficiente